Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinas y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Nos postramos ante tu poder, ante tu belleza, ante tu majestad. No hay nadie como tú. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. En tu presencia nos consumes.
En tu presencia el cielo y la tierra uno son. Así es, chicos hermosos. En la presencia del Señor todo se renueva. En la presencia del Señor el cielo y la tierra se unen. Es uno con Él. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hoy traemos otras dos historias muy interesantes y una historia muy importante en todo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la vida de Bernabé y también la vida del apóstol Pablo. Ese es el video número 90. A donde fuera Bernabé, los rostros de las personas se iluminaban. Todos contaban con que su presencia trajera una palabra amable, una sugerencia útil y cargada de ánimo. De hecho, así fue como recibió su nombre Bernabé. Bernabé nació como un levita, es decir, un sacerdote de Chipre, y se llamaba José. Pero sus típicas expresiones de alegría y confianza hicieron que los apóstoles le pusieran por sobrenombre Bernabé. Bernabé del griego significa hijo de consolación. Esto nos lo cuenta el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36. Sin Bernabé, quizás no haya surgido alguien conocido como el apóstol Pablo. Fue Bernabé quien presentó a Saulo a la iglesia mientras todos los demás le tuvieron miedo. Donde quiera que vemos a Bernabé en la Biblia, está consolando a alguien. En este caso, dio fe por Saulo. Fue el que convenció a todos que Pablo había sido transformado por la obra de salvación del mismo Señor Jesucristo. En una ocasión los apóstoles enviaron a Bernabé a hacer una visita de rutina a una iglesia joven, y él exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. En tiempos del apóstol Bernabé era un tiempo primero, donde apenas se estaban conformando las primeras iglesias de Jesucristo nuestro Redentor. Las iglesias tenían paz y eran edificadas, andaban en el temor de Jesús, el Hijo de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por la persona del Espíritu Santo. La paz, el amor y el fortalecimiento parece una combinación extraña, pero la paz de Cristo combinada con el temor a Dios y con la fuerza y sabiduría del Espíritu Santo contribuyen a una receta poderosa para el crecimiento y la paz con Dios, que es el fruto de la unidad con Él. Cuando estamos en una relación correcta con el Señor, experimentaremos nuestro mayor crecimiento y damos el mayor fruto posible. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes permanecerán en mí, dijo el Señor Jesucristo. La única manera en que podemos desempeñar un papel significativo en el reino de Dios es permitirle a Jesús vivir su vida en y a través de nosotros, mientras que separados de Él, nada podemos hacer. Y en Él podemos hacer realidad todo lo que nos llame a hacer Él en su voluntad. Bernabé era tan alegre y compasivo porque permanecía fiel al Señor. Seguramente aprendió a vencer sus propios pensamientos negativos cada día para dedicar sus pensamientos alegres y agradables para Dios. Al reconocer quién es Dios en nuestra vida y qué hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros,
aprendemos a vivir agradecidos y alegres porque tenemos la certeza de que al morir tendremos vida eterna en la presencia de nuestro Señor, Dios, para siempre. Bernabé, cuando visitaba alguna iglesia, se regocijaba al ver la gracia de Dios desbordándose en todo. ¿Cómo se vuelve uno testigo de la gracia de Dios? Respuesta: observando el fruto que producen las personas al saberse y creerse salvadas, recibidas por nuestro Señor Jesucristo. En esa fe se encuentra la adoración dinámica y perdonadora, con paz y gozo, y mucho más. Fomentamos el crecimiento de la gracia al exhortarnos unos a otros a servir con alegría y empeño al Dios viviente, que es lo que nos ha enseñado la historia de Bernabé. Y bueno, ahora vamos a entrar a la historia del apóstol Pablo. ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo? El apóstol que le debemos la mayoría de las escrituras sagradas del Nuevo Testamento. En aquel tiempo del recién nacimiento de la Iglesia de Jesucristo y recién el Señor Jesucristo había encomendado la dirección de su iglesia a los 11 discípulos que quedaban con instrucciones precisas, ya que Judas Iscariote ya no estaba. Dios tuvo misericordia de un hombre judío llamado Saulo, que con gran pasión y vehemencia perseguía a todos los cristianos, llevándolos a juicio, porque a su vez estaban blasfemando el nombre de Dios. Al presentar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, más adelante leemos que Saulo fue educado en una de las escuelas judaicas más reconocidas de la región y era conocido como fariseo de fariseos, maestro de las escrituras del antiguo pacto y justiciero de la ley y los profetas. Los fariseos en tiempos de Pablo eran un grupo o movimiento político, social y religioso judío. ¿Qué era un fariseo? Respuesta: este pertenecía a una secta del judaísmo que aparentaban rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. En pocas palabras, eran personas muy legalistas y rígidas, pero también muy condescendientes con ellas mismas. Vivían aparentando, estrictos en sus tradiciones más que en cumplir la palabra de Dios. Y por sus mismas tradiciones y rigidades invalidaban muchas veces las leyes de Dios, que son más importantes que la tradición religiosa. En una ocasión, Pablo estaba en una comitiva causando el terror en la región, como era su costumbre, persiguiendo cristianos, cuando de repente tuvo un encuentro personal con Cristo. Y fue tal el impacto de nuestro Señor en Pablo que el cual quedó ciego. En ese encuentro Jesús le hizo darse cuenta de qué tan equivocado estaba. Le hizo darse cuenta que al perseguir a los cristianos estaba yendo en contra de los planes de Dios y que era como si estuviera persiguiendo al mismo Dios y Señor omnipotente, creador de todo lo que existe. Pablo entendió que Dios tiene todo en sus manos y que Él permite todo aquello para transformarlo y volverlo por su pura gracia en algo bueno. Luego Jesús le dijo a Pablo que fuera con Bernabé para que orara por él y así le devolvería la vista. Pablo tuvo que ser quebrantado en su más profundo orgullo religioso, para que él se diera cuenta cuál era la verdad de Dios para toda la humanidad. Pablo fue el nuevo nombre que Jesús le dio a Saulo.
Saulo viene de Saúl, es un nombre que procede del hebreo, derivado del arameo, Shaul, y significa aquel que ha sido pedido al Señor, el deseado o el ungido, o el elegido. Saulo fue llamado personalmente por el Señor Jesucristo a ser un apóstol y llegó a ser un gran misionero para la obra de Cristo y expositor con palabras y con hechos del Evangelio de Jesucristo en su vida. Mientras que el apóstol Pedro fue llamado a establecer el fundamento de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, a los judíos. El apóstol Pablo fue llamado a establecer el fundamento para la iglesia de Jesucristo a los gentiles a nivel mundial. Dios, por su gran misericordia y bondad, le plació hacer un nuevo pacto, ya no solo con su antiguo pueblo escogido Israel, sino ahora con toda la humanidad, aunque fueran de otras naciones. Y eso fue la misión de todos los demás apóstoles. Era llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Como recordaremos cuando estudiamos la vida del apóstol Tomás, a él le tocó evangelizar a África. Y solo que no tenemos en esta actualidad muchos escritos de dónde evangelizaron los demás apóstoles, porque en aquel tiempo no todos sabían leer y escribir, por lo tanto les era difícil escribir o dejar algún libro hecho de los hechos de los demás apóstoles. Y gracias a Pablo, las buenas noticias del nuevo pacto de Dios con toda la humanidad nos llega hasta el día de hoy, por medio de la Biblia en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en el Nuevo Pacto. Pablo tuvo que ser quebrantado en su orgullo religioso, mientras que toda su vida siendo fariseo y su nombre Saulo, recordándole que él era llamado o era pedido por Dios para su labor. Esto lo escuchaba cada vez que nombraban su nombre, día tras día. De ahí venía su orgullo religioso. Pero ahora de repente se encuentra ciego y con la única esperanza de volver a valerse por sí mismo al ir a que oraran por él las mismas personas que él estaba persiguiendo para encarcelarlas por predicar lo que él pensaba era blasfemias delante de Dios. Ahora al tener un encuentro con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al darle instrucciones para su salvación y al cambiarle el nombre de Saulo a Pablo, con ello Pablo se dio cuenta de su verdadera postura y situación delante de Dios. El nombre de Pablo deriva del adjetivo latino Paulus, que significa pequeño o el menor. Y efectivamente, Pablo, al ser evangelizado por el apóstol Bernabé, entendió el plan de redención de Dios para toda la humanidad, y Dios le devolvió la vista y lo envió ahora como el apóstol menor, encargado de evangelizar a todo el mundo. Así como fue su pasión para perseguir a la iglesia el nuevo Pablo también tuvo la gran pasión de no solo evangelizar personalmente a todo el territorio del Oriente, sino también dejar por escrito el Evangelio de Jesucristo para la posteridad y para todo el mundo. Yo creo que él no tenía ni la menor idea que sus escritos darían la vuelta al mundo entero en todos los idiomas y lenguas de las naciones de la tierra. Por el testimonio de Bernabé, la iglesia de Jesucristo de aquella época lo aceptó y creyó en él como llamado por Dios para hacer su apostolado. El mal testimonio al inicio de su llamado, Dios lo transformó al igual que su nombre.
Con esto aprendemos que cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, el Señor tiene la capacidad y la buena voluntad que, al igual que sucedió con el apóstol Pablo, que lo hizo nacer de nuevo y ser una nueva persona para servir a Dios, ahora a nosotros nos puede hacer igual. Una nueva persona para servir a Dios. De joven Pablo había sido adiestrado bajo la tutela de uso de los eruditos judíos más destacados de su tiempo. Este era la secta de Gamaliel. El futuro apóstol Pablo entendía los elementos de la ley y los practicaba con gran celo, pero cuando se quedó cara a cara ante Jesucristo, su vida cambió para siempre. Ya no vio el mundo a través de los ojos meramente humanos. Ahora Dios le dio una perspectiva espiritual que superaba radicalmente lo que había conocido en el pasado. Sin embargo, él tuvo que someterse al más alto quebrantamiento para que pudiera ser usado de una manera todavía mayor. Dios permitió en la vida, ya como el apóstol Pablo, que fuera abofeteado por muchos, así como él persiguió a muchos. Su prueba de fe fue muy severa para volverlo humilde, porque cualquier raíz de orgullo es un estorbo para la obra del ministerio al cual Dios nos llama. Cualquier orgullo religioso es como una barrera para mostrar las bondades que Dios quiere para la humanidad. Al realizar con ellos su nuevo pacto y la entrada al reino de Dios. Entrar en el reino de Dios quiere decir ponernos bajo su gobierno. Estar bajo el gobierno de Dios a través de Jesucristo, que es el que Dios Padre nombró para salvarnos. Entrar en el reino de Dios no es seguir viviendo a nuestra manera pecadora y humana, sino someternos bajo la poderosa mano de Dios para hacer su voluntad. Y Dios nos lo muestra en este verso hermoso que está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escrito por el apóstol Pablo, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo nos está enseñando el motivo de la cruz de Cristo. Como pecadores no merecíamos vivir eternamente con Dios allá en el cielo, pero gracias a Jesucristo, que lo dio todo, aún su propia vida, a cambio de que Dios nos perdonara todos nuestros pecados, es que ahora podemos tener la seguridad de salvación. Esto es el verdadero evangelio. Esto quiere decir que gracias a la crucifixión de Cristo y a que Dios Padre aceptó ese sacrificio para redención de todo aquel que pudiera creer en Él, es que ahora usted y yo le hemos entregado la vida a Cristo y en que somos salvados. Somos redimidos por el Hijo de Dios para vida eterna. Pablo tuvo que ser quebrantado en su orgullo para que no quedara ningún orgullo religioso en su carne. Y también después constantemente era quebrantado, como dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones del reino de Dios no lo exaltaran. Y así le fue dado un aguijón en su carne. Pablo entendió que Dios permite la adversidad en sus hijos para mantenernos humildes. Pablo con ello no pudo darse el lujo de vanagloriarse en el conocimiento de Dios, pues esto lo llevaba a su carne y al sentir la confianza de la carne.
Dios le recordaba que le era necesario depender absolutamente de él, de Dios, para cumplir su llamado. Por eso Pablo aprendió a regocijarse en su sufrimiento, porque esto lo mantenía en el espíritu, muy cerca de la voluntad de Dios y no en la de su carne o en la de la voluntad del mundo. El Evangelio, por esta razón, a veces está lleno de aparentes contradicciones. Si uno quiere ser el primero, dice el Evangelio que hay que ser el último. Y si quiere salvar uno la vida, también debe de perderla para ganar a Dios. Y si quiere ser fuerte, debe gloriarse en ser débil para que Dios nos tome y nos use al máximo. No es nuestro conocimiento, es el conocimiento de Dios. No son nuestros pensamientos ni nuestros planes, sino los pensamientos y planes de Dios. Y a veces esto nos cuesta años de comprensión. Por eso dice la Biblia que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Porque un niño no cuestiona a su padre, tan solo le obedece y además espera lo mejor de él por el simple hecho de que cree en él y confía en él por ser su padre. Esta es la esencia de la fe. El Evangelio de Jesucristo es el tener la certeza de lo que esperamos y la convicción, aunque no hayamos visto lo que dice Dios en su palabra, es verdad y es para nuestro bien. Esto nos damos cuenta muchas veces hasta que nos quedamos verdaderamente indefensos ante las situaciones de la vida. Y ya que no tenemos recursos en nuestras propias fuerzas, es que podemos contar con la provisión de Dios. Su poder es lo único que nos capacita para triunfar y por eso toda la gloria le pertenece solo a Dios. A través de su vida, el apóstol Pablo aprendió un nuevo principio inesperado para él: fortaleza en la debilidad. Cuando Dios cuando Dios permite que seamos humillados ante Él, se muestra nuestro corazón y Él puede ver si hay mansedumbre y vierte sus fuerzas y sus bendiciones en nuestra vida. Por esa razón, la fragilidad en alguna área nunca debe de producirnos vergüenza ni desconcierto. El amor benigno del Señor es más que suficiente para ayudarnos cuando nos encontramos en nuestro punto más débil. ¿Por qué es en ese momento de pobreza absoluta, allí donde el orgullo no puede sobrevivir, que usted genuinamente está en la capacidad de recibir la gracia de Dios y ver que todas las cosas buenas en su vida vienen de sus manos? El apóstol Pablo vivió de la manera que lo hizo para reflejar cómo Dios obraba en su propia vida. No quería los recursos materiales de sus amigos, los quería a ellos mismos para Cristo. Asimismo, también Dios no necesita ni quiere nuestras posesiones, nos quiere a nosotros. Esto es lo que básicamente aprendemos del apóstol Pablo, que Dios no mira nuestra capacidad ni nuestras cualidades, Dios mira nuestro corazón, un corazón disponible para que Él nos capacite y un corazón abierto para que Él lo llene de sus cualidades y dones como los de Cristo, para luego poder usarnos al máximo para su obra, para transformar este mundo pecador y malo en un mundo santo y puro para Dios, pues sin santidad nadie verá a Dios.
Aunque Pablo pudo haber enumerado muchos logros personales, optó por contarles a sus oyentes lo que veía como la clave para experimentar una vida victoriosa y que consistía en aceptar su debilidad para que la fortaleza de Cristo pudiera manifestarse plenamente en él. Lo dice cuando la Biblia nos dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice en las Escrituras que él tenía un aguijón en su carne para que su carne no se exaltara por la excelencia de las revelaciones que recibía de Dios. ¡Qué privilegio! En el griego aguijón se refiere a una estaca utilizada para torturar o clavar a un prisionero, es decir, se trata de una aflicción nada agradable, pues aunque el prisionero quería quitarse del lugar donde lo ponían, no podía porque la estaca lo mantenía firme al lugar que le fue asignado. Esto nos enseña que la fortaleza que soporta las presiones y los golpes de esta vida viene solo de una fuente, la presencia eterna de Dios que mora en nuestro ser. Lo que el mundo ve como fuerte, en realidad no es más que nuestra debilidad envuelta en la gracia y fortaleza de Dios. Cuando aceptamos nuestras debilidades y el hecho de que no podemos manejar la vida por nuestra propia cuenta, Dios entra en acción. Él envía ánimo y un sentido y creatividad, ayudándonos a intentar nuevas avenidas que conducen a la esperanza y a nuevos comienzos. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Se ha cansado de intentarlo? ¿Le ha dejado secuelas el agotamiento? ¿Teme que otros vean sus debilidades? ¿Podría un aguijón en su vida sacar el miedo más profundo? Respuesta: suéltelos, déjelos ir, libérese de sus miedos y temores. Esto es lo que también nos enseña el apóstol Pablo. Él nos enseña a dejar que Dios sea Dios en cualquier circunstancia que vivamos en nuestra vida. Deje que Jesús lo fortalezca. En nada se compara con la libertad que le espera en sus brazos amorosos. Nada en la vida traerá más plenitud a su corazón y a su alma que conocer el amor incondicional de Dios, y será suyo hoy si usted elige entregar su vida a Jesucristo, el Redentor que Dios envió a este mundo para salvarnos de la muerte y condenación eterna por el pecado. Oremos. Padre, muchas gracias porque dejaste el cielo para venir a esta tierra a salvarnos. Y por tu gracia ahora podemos vivir eternamente contigo allá en el cielo. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña que el nuevo pacto que tú quieres hacer con toda la humanidad es el requisito tan solo de creer que tu Hijo Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que nos da la vida eterna. Por favor, haz que seamos conscientes de ello y que ya no busquemos otros métodos ni otros dioses de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si ha llegado hasta este momento del término de estas historias, pues yo quiero preguntarles a todas esas personas que nunca le han entregado su vida a Jesús, que si les gustaría entregar hoy su vida a Jesucristo nuestro Salvador, para que Él tome su vida y la transforme y haga de usted una nueva persona para que pueda vivir eternamente con Dios para siempre. Este es el Evangelio. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si dice que sí,
Por favor, haga esta oración conmigo. Dígale así: Padre, en este día reconozco que soy pecador y que no tengo salvación por mis propios méritos y obras. Reconozco que necesito que tú me salves y creo que tú proveíste la salvación a través de creer y aceptar a Jesucristo, tu único Hijo, como mi Redentor. Hoy con sinceridad y de todo corazón lo acepto. Por favor, dame de tu Espíritu Santo para que me guíe, me conduzca a toda la verdad y cuando muera me lleve a tu presencia, allá al cielo contigo, a vivir para siempre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, yo lo felicito. Por esta razón es que hago estos videos, para que más y más personas conozcan el Evangelio y conozcan a su Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Dios, el Hijo de Dios. Y bueno, pues ha sido todo. Espero que les haya gustado y que pronto nos volvamos a ver con otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta luego.